nombre es Patricia Smith y estaré acompañándolos como encargada de sala. Bien, queremos dar una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en este primer encuentro del 2021. Estamos felices como DataSur de entregar a ustedes por medio de esta plataforma digital, la cual ha sido un aspecto, por decirlo así, positivo de la compleja y extraña situación que vivimos en el 2020, pero que abrió esta posibilidad, ¿cierto?, al poder estar conectados con cientos de personas a la vez, entregando conocimientos relevantes para el desarrollo profesional de cada uno, y así poder contribuir de verdad al comercio exterior de Latinoamérica. Personas de alrededor de 12 nacionalidades de la región se encuentran presentes en esta sala virtual, en esta ocasión, para hablar de los Incoterms 2020 y su uso estratégico en el comercio exterior. Este, como mencioné antes, es el primer encuentro gratuito de muchos otros, como también entregamos cursos a un muy bajo costo que permiten profesionalizar más el desarrollo comercial en Latinoamérica. A continuación, dejo con ustedes a quien brevemente les expondrá la propuesta educacional que tenemos preparada para el 2021 y en especial a los miles de usuarios de nuestra plataforma, y me refiero al gerente general de datasud.com, Pablo Morales. Gracias, Patricia. Muy buenas tardes a todos. Desde México hasta Chile, muchos países presentes de América Latina, también de otros continentes. Como empresa estamos bastante contentos de comenzar este año 2021, así que lo primero es desearle a todos que tengan un excelente año. También darle a conocer un poco que este año 2021 hemos querido armar una atractiva propuesta de capacitaciones en donde obviamente todos estos cursos son gratis para los clientes del portal datasud.com y con importantes descuentos para aquellos que tengan o estén presentes como socios de las diferentes cámaras de asociaciones. Todos los cursos están destinados para cualquier persona dentro de América Latina, si no hay como una instrucción local. Tampoco lo que busca el curso son resolver preguntas concretas de exportadores e importadores. Van a ser todos por plataforma Zoom. Se va a enviar una certificación material del profesor posterior al curso. De los cursos que son pagados, de los gratuitos como este, no hay una certificación. Va a ser con ingreso controlado y lista estos cursos, y siempre lo importante es que se va a realizar a la misma hora, que en el caso de Chile a las 3 de la tarde, de México a las 12, Colombia, Perú, Ecuador a la 1, Centroamérica a las 12, y también Bolivia, Venezuela a las 2 de la tarde, Argentina, Brasil también a la misma hora que Chile, Uruguay y Paraguay. Va a contar cada curso con 2 versiones al año, y este es más o menos el calendario de cursos y los cursos que nosotros vamos a desarrollar, como por ejemplo cómo se desarrolla un plan estratégico para pymes exportadores, que va a desarrollarse ya a partir del día lunes, y un conjunto de temas que abordan 13 importantes cursos que ustedes van a poder ir viendo y conociendo con mayor detenimiento. Obviamente los cursos son gratis para el cliente de DataSur, donde van a tener 10 cursos gratis, luego un 50% de descuento. Y con respecto a los demás participantes, todos tienen un 50% de descuento, aquellos que son socios de las cámaras de asociaciones que están en alianza con DataSur, que son las que están acá, y que de alguna manera ustedes pueden integrarlas. Estamos hablando de cerca de 45 cámaras de asociaciones con las cuales nosotros trabajamos directamente. Este es el curso que viene el día lunes 11 de enero, parte, que es cómo se desarrolla un plan estratégico para pymes exportadora e importadora. Después vamos a tener dentro de este mismo mes cómo hacer negocios con una empresa mexicana, un aspecto muy relevante, sobre todo la cultura de ese país, del principal exportador de la región. Por otro lado, también vamos a tener un taller de logística de importaciones que se realiza ya a final de este mes. Cualquier consulta, la invitación es que ustedes lo puedan hacer en capacitaciones @datasur.com y de alguna manera podamos encontrarnos en esta opción. Bueno, yo estoy muy feliz de poder contar con una gran presencia, ya llevamos 170 personas en sala, y de alguna manera invitarlo un poco a lo que son estas jornadas de capacitación. El día 20 de enero, y los vamos a hacer llegar la invitación, vamos a tener un nuevo curso de pagos internacionales, que también es una versión gratuita para todos ustedes. Nos interesa mucho. Fácil. DataSur también el poder entregar valor agregado a los profesionales de América Latina del comercio exterior. Así que muy feliz de poder compartir con ustedes y les deseo el mayor de los éxitos en la
Pablo, se Muchas muteó tu gracias, micrófono. Pablo. Sin duda es una propuesta muy interesante y esperamos que todos puedan aprovecharla al máximo, en especial los suscritos al portal. Damos inicio entonces a nuestro encuentro y solicitar a ustedes 4 elementos para el mejor funcionamiento de esta actividad. En primer lugar, mantenerse siempre silenciados para evitar interrupciones o interferencias. Segundo, señalar que esta actividad está siendo grabada y que posteriormente estará en el canal YouTube de datasur.com. Tercero, todos pueden realizar preguntas vía chat de la sala, ¿cierto? Señalando su nombre y la pregunta. Y al finalizar la clase, seré yo quien las haga por ustedes al profesor, quien podrá responder adecuadamente, a no ser que sea alguna otra pregunta de algún curso que yo se las pueda responder en forma inmediata también por el chat. Finalmente, es mejor mantener las cámaras apagadas para evitar cualquier tipo de distracción. Dicho esto, desde Chile conectados a toda Latinoamérica, comenzamos este encuentro sobre los Incoterms 2020, en donde contamos con un excelente profesional, con una gran trayectoria, ha formado a miles de ingenieros y profesionales del comercio exterior en Chile, con una importante y activa participación en el mundo privado, en asesorías y capacitaciones, y además se caracteriza por hacer clases muy, pero muy entretenidas. Con ustedes dejo al profesor Salvador Aravena de Ángelo. Buenas tardes. No sé si me están escuchando bien, Patricia. ¿Me están escuchando bien también? No sé si la pantalla se agranda. Bueno, Perfecto. buenas tardes. Mi nombre, como dice Patricia, es Salvador Orlando Aravena D'Angelo. Soy ingeniero en comercio exterior, entre otras cosas. 25 años de ser académico. Trabajo en 2 instituciones grandes acá en Santiago de Chile. Soy especialista en comercio exterior. La palabra experto no me gusta mucho, pero especialista en comercio exterior, sobre todo en el área de aduana, en el área de formas de pago, en el área que vamos a ver hoy día de Incoterms, en el área asociada con promoción, con emprendimiento, bueno, todo lo que tenga que ver con los ramos que tengan o asignaturas que tengan directa relación con el comercio exterior. Voy a tratar de, como esto no es para Chile, sino que estoy viendo que están conectados de varios países, bienvenidos todos. Nuestra forma de hablar del chileno es un poquito complicada para muchos extranjeros, por lo tanto voy a tratar de ser bien pausado, tratar de pronunciar y modular bien respecto a todo lo que vamos a hablar hoy día. La clase de hoy, según lo que yo hablé con Pablo, esencialmente tiene que ver con que yo les hable de los Incoterms, sobre todo con algo tan coyuntural como un tema importante en la toma de decisiones para respecto a negocios, ¿ya? Más que una clase, es un conversatorio, es una relatoría, ¿ya? En ese sentido, aquí estoy haciendo yo hincapié en que mi clase va a ser continua, termina a las 4:30, un cuarto para las 5, a las 5, y al final voy a dar la palabra para efectos a Patricia para ver de las preguntas que pueden existir en el chat. Por eso Patricia dice que todo se hace a través del chat, y si hay alguna pregunta que a lo mejor no se pueda contestar o por el tiempo no se pueda contestar y la pregunta apunta a algo ya más personal de su propia empresa, porque me imagino que muchos de los que están acá trabajan en empresas asociadas directa o indirectamente con el comercio exterior en su país. Y si tienen una pregunta respecto a los Incoterms y necesitan respuesta de ella en forma ya más específica, no hay ningún problema que ustedes puedan escribir esa pregunta en el chat, después la Patricia me la traspasa y después yo, en términos personales o a través del mismo DataSur, yo les voy a contestar esa pregunta como aporte también gratis dentro de todo esto. ¿A qué voy yo? A que escuchen lo que yo voy a hablar. Yo creo que muchos de ustedes ya han tenido clases de actualizaciones de los Incoterms. Claro, ¿por qué? Porque estamos ya hace 5 días, 6 días atrás, los Incoterms cumplieron recién un año. Esta edición cumplió un año. Y queremos reforzar ideas a lo mejor que han ido captando de a poco. A lo mejor hay gente que sí hizo la clase, hizo un curso de actualización, o hay gente que realmente nunca ha tomado un curso de actualización. Por lo tanto, es conversar. Yo quiero conversar con ustedes, quiero ser lo más ameno con ustedes. No quiero solamente imponer un PPT. Ese PPT va a estar en el video que se va a subir posteriormente, el video que se está grabando en este momento,
que posteriormente se va a subir a la página de Datasur, ¿ya? Y para efectos de conversar sobre el tema de Incoterms. No hay que generar polémica, hay que tratar de entender por qué existen, la importancia y eso. Quiero hacer lo más ameno posible. Como les digo, tengo 25 años trabajando en el área. Yo hoy día ¿Cuántas cosas? ¿Puedes hacer 2 cosas a la vez? ¿Cómo que 2 cosas a la vez? No, pero no entiendo. No, ya. ¿Me escucha Patricia? La Patricia va a ser mi referente para ver si me escuchan o no. Pati, ¿me está escuchando? Perfectamente, Salvador. Ya. Por lo tanto, la idea es hacer una clase amena, ¿ya? Yo no voy a entrar en detalles de las 10 responsabilidades del vendedor en una cláusula FOB, las 10 responsabilidades del comprador en una cláusula CIF. Eso no viene al caso en esto, sino que va a ser bien práctico, bien relacionado con todo. Mi clase no es solamente Incoterms, sino que voy a tratar de relacionar los temas que voy a ir presentando, los voy a ir relacionando con otros temas asociados a Incoterms o asociados a una operación de despacho, ya sea de importación o de exportación. Vamos a hablar de comercio exterior, pero de una parte del comercio exterior que es sumamente importante, que tiene que ver con los Incoterms. Voy a empezar a compartir el PPT, ya, el PPT que tengo, ya, para efectos de ahí van a salir varias cosas más para efectos de la presentación. Listo. Patricia, ¿se ve? ¿Se ve la imagen? Sí, ningún problema. Listo, gracias. Bueno, las cláusulas de compra-venta internacional. Señores, cuando uno habla de Incoterms, está hablando de las cláusulas de compra-venta internacional, ¿ya? Difícilmente uno en el trabajo o en una operación normal de importación o exportación habla de los Incoterms. Incoterms es un concepto que es una abreviación de 3 palabras en inglés, ¿ya? Pero cuando uno se refiere a los Incoterms en términos prácticos, se está refiriendo a las cláusulas. ¿Qué está diciendo el profesor con esto? Que las cláusulas son los Incoterms. Generalmente, en el documento donde debe aparecer esa cláusula, aparece el término cláusula. Cláusula de compra, cláusula de venta. Eso va a depender necesariamente de quién es el que está haciendo la operación o en qué papel está jugando. Las cláusulas o términos comerciales, pero uno generalmente habla de las cláusulas. ¿Y dónde debe aparecer esa cláusula? ¿Qué me marca? ¿Qué documento implica? ¿Qué cláusula se va a utilizar para una operación en sí? Es la factura comercial. La factura comercial, commercial invoice, la factura comercial es lo que representa que existe un contrato de compra-venta internacional de mercancías entre un vendedor ubicado en un país y el comprador ubicado en otro país. El contexto de todo lo que vamos a hablar ahora, primero es siempre a nivel internacional y segundo sobre el término de mercancías. Muchachos, en comercio exterior, cuando uno habla del producto, el bien que se va a transar, que se va a comercializar, el término técnico es mercancías, ¿ya? Por lo tanto, me van a escuchar muchas veces hablar de las mercancías, que es lo mismo que un producto, que un bien, que una mercadería. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Es un bien corporal mueble por definición. Pero cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de las mercancías. ¿Dónde debe figurar la cláusula, ese Incoterms? ¿Dónde debe figurar? En la factura comercial. En la factura que emite el vendedor a nombre del comprador. La factura en sí es un resumen de un contrato de compraventa ya existente entre las partes. Hay veces que ya cuando hay habitualidad en el contrato, en la parte comercial, ya se conoce el vendedor con el comprador, generalmente pasamos directamente, todo es por correo electrónico y directamente pasamos a la factura comercial. La factura comercial es un documento esencial denominado documento de embarque, ¿ya? La factura comercial, como otros documentos más que yo voy a mencionar, va a haber una clase también gratis más adelante sobre los documentos que se deben ocupar en comercio exterior en general. Aquí yo no me voy a posicionar sobre Chile, yo voy a hablar en general. No puedo hablar de Chile porque hay muchas cosas que ustedes no tienen por qué saber porque es legislación chilena. Por lo tanto, todo lo que yo hable es amplio en un concepto general. La factura comercial es un documento de embarque. Cuando se habla de un documento de embarque, son todos aquellos documentos que sirven
para hacer el despacho de las mercancías ante el Servicio Nacional de Aduanas, la aduana, como le dicen muchos, ¿ya? Y entre ellos no solamente está la factura comercial, sino que también tenemos, por ejemplo, como ustedes muy bien llaman, el VL, ¿ya? Cuando yo enseño, cuando yo doy cátedra, cuando yo hago cursos de diplomado o magíster, generalmente yo digo conocimiento de embarque marítimo, sobre todo cuando la gente está recién partiendo. Pero ustedes, la mayoría de los que están acá, hablan del VL, hablan de la guía aérea, hablan del CRT. Ese es otro documento de embarque. Otro podría ser una lista de empaque o embarque. Otro sería un certificado de origen, por ejemplo. Eso va a depender si hay acuerdo o no acuerdo para efectos de aplicar los beneficios tributarios que tiene el país en donde se va a importar. Pero esencialmente hoy día vamos a hablar de los Incoterms y por qué los Incoterms son tan importantes. O sea, no puede darse una operación de comercio exterior o comercio internacional, como ustedes quieran llamarle, si no existe un Incoterms establecido de antemano y acordado entre las partes. Por lo general, el vendedor es el que dice cuál es el Incoterms o cuál es la cláusula sobre la cual se va a operar en esa operación puntual. Pero hay veces que el comprador tiene la posibilidad de negociar con el vendedor cláusula. Oye, en vez de venderme, si alguien no entiende los términos, los va a entender después. ¿Ah? Por ejemplo, voy a tirar un ejemplo. En vez de venderme CIF, prefiero que me vendas FOB. Ya. ¿Por qué? Porque si me vendes FOB, yo comprador tengo la posibilidad, no es una certeza, tengo la posibilidad de poder negociar un gasto llamado transporte y otro gasto llamado seguro en mi país y que no venga impuesto de afuera. Ya después, a las personas que no entiendan qué estoy hablando ahora, lo van a entender después con el esquema. Por eso, uno dice que por lo general es el vendedor el que pone la condición de toda la venta y entre ellos algo importantísimo, la responsabilidad en la entrega de mercancías. Los Incoterms son eso. Esos son los Incoterms, en términos bien simples. Ustedes no tienen por qué complicarse con el término Incoterms y asociarlo con, por ejemplo, con otras cosas que no son. El Incoterms establece la responsabilidad del vendedor en la entrega de mercancías y todo eso al comprador, obviamente, y todo eso y todo lo que conlleva esa responsabilidad, documentos, gastos, lugar, etcétera. Por lo tanto, es importantísimo tener claro en una operación de comercio internacional hasta dónde el vendedor es responsable de las mercancías que se están transando y que están bajo el acuerdo comercial y desde dónde el comprador está toma a cargo esa mercancía y cuáles son los costos. En general, hay cláusulas que son muy cómodas para el vendedor y hay cláusulas que son muy, comillas, cómodas para el comprador, pero eso va a depender de lo que se negocie. Pero sea cual sea la cláusula, sea cual sea la cláusula en donde se establece una responsabilidad en la entrega de las mercancías, siempre el comprador termina pagando todo. Siempre el importador termina pagando todo. Cuando el profesor habla de vendedor, asocian el término con exportador, ya por si acaso. Cuando el profesor hable de comprador, asimílenlo con el término de importación. Ya. Vamos viendo. Todo nace de un contrato de compraventa. Yo no puedo hablar de los Incoterms. Si ustedes esperaban que esta lámina, la primera, partiera diciendo Incoterms, es imposible. Yo tengo que siempre dar de dónde nacen los Incoterms o dónde se reflejan los Incoterms. Y se reflejan en un contrato de compraventa internacional, pero de mercancías. Importante. Los Incoterms solamente son establecidos para generar la responsabilidad de entrega de mercancías. Los Incoterms no aparecen, por ejemplo, en contratos o no son utilizados o no se deben utilizar en contratos internacionales de prestación de servicios. Por ejemplo, ahí hay una gran diferencia. Los Incoterms solamente hablamos de Incoterms cuando entramos en detalle sobre el contrato o el intercambio de mercancías, ¿ya? Y además los Incoterms son ocupados a nivel internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que los Incoterms no los vamos a ver en una transacción local o doméstica, o sea, dentro de un país. Las responsabilidades van por otro lado. Hay responsabilidades dentro de una venta o una compra local, pero eso no es aplicable para efectos de los Incoterms. Otra cosa también que hay que tener claro, que los Incoterms van abreviados en la factura comercial respectiva.
Si la factura no tiene el Incoterms, aduaneramente hablando, si no dice FOB, si no dice CIF, debe decir una sola. No, yo no puedo poner en una factura comercial que ampare un solo embarque, un solo despacho, más de un Incoterms negociado. Si la factura comercial dice FOB, está bien valorado. Pero si la factura comercial no dice la cláusula, dice todo, el vendedor, el comprador, las mercancías, la cantidad, el precio unitario, el valor total, el puerto de embarque, el puerto de desembarque, dice todo, pero falta la cláusula, hay un problema de valoración. Ese documento está mal valorado. Valoración significa lo que va a ser aduana al momento de cuando la mercancía ingrese a un país o salga de un país y tenga que asignarle un valor. Sobre todo cuando estamos hablando de una importación, muchachos. La importación es importante que aduana sepa el correcto valor, el valor normal de las mercancías, porque en la mayoría de los países, si no en todos, existe un concepto que va asociado directamente con el valor de la mercancía, con la valoración correcta, que es la aplicación de gravámenes. O en Chile hablamos de gravámenes, tributos, o la gente en común dice impuestos. Por lo general, cuando uno importa mercancías, el país donde está importando le va a aplicar esos, comillas, impuestos. Y esos impuestos se aplican sobre una base, sobre un valor, y ese valor nace de un Incoterms. Por lo tanto, es obligación que la factura comercial diga que esos $10.000 que sale ahí en la factura, como por ejemplo, corresponden a un valor FOB, para efectos de poder llegar a determinar un valor CIF y alguien después que a lo mejor sepa lograr lo que se conoce como valor aduanero de las mercancías. ¿Qué es un contrato internacional? Simple, un acuerdo de voluntades. Cualquier contrato es un acuerdo de voluntades. Nadie obliga a nadie. Entre dos o más personas domiciliadas en diferentes países, mediante el cual se crean o transfieren derechos y obligaciones entre sí. ¿Quién regula los contratos internacionales? Esto es relleno. A nivel internacional, las Naciones Unidas tienen un ala, un departamento que se llama Convención de Viena de 1980, porque fue creado en la capital de Austria en ese año, que se encarga de regular toda controversia que pueda existir en los contratos de compraventa internacional de mercancías. ¿Ya? Si el comprador o el vendedor ven que existen problemas o no cumplimiento de obligaciones que están establecidas en el contrato, uno puede llegar a reclamar y a defenderse o a esperar respuesta a la Convención de Viena. Así se llama, no es un organismo, es un ala de las Naciones Unidas para efectos de solucionar controversias, pero privadas. No como la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio no es un ala de la ONU, es un organismo tan potente como la ONU, fue independiente, pero que soluciona problemas que se dan a nivel de países. Ya aquí la Convención de Viena es de carácter privado, o sea, yo, importador chileno, puedo alegar contra un exportador español respecto al no cumplimiento de alguna cláusula. Esto para que ustedes sepan que también a nivel internacional se regula todo esto que tiene que ver con los contratos de compra-venta internacional de mercancías. La obligación, ¿qué obligación tiene el comprador? ¿Qué obligación tiene el comprador? Perdón, ¿qué obligación tiene el comprador? El vendedor, el vendedor tiene muchas obligaciones dentro de un contrato de compra-venta. La primera obligación, como siempre, es entregar las mercancías. ¿Qué mercancías? Las acordadas, en cantidad, en calidad, en clase, en tamaño, todo. Si son 10.000 lámparas, esas 10.000 lámparas sujetas al contrato de compraventa son las que debe entregar el vendedor. Esa es la primera obligación que tiene el vendedor. El vendedor tiene muchas obligaciones que se desprenden de un contrato de compraventa, pero yo estoy mencionando solamente dos más importantes para hacer más didáctico esto. Otra, no solamente le basta al vendedor con la entrega de las mercancías, sino que también con la transmisión de la propiedad de las mercancías. ¿Ya? O sea, tiene que el vendedor emitir un documento en donde acredite que el nuevo, comillas, dueño de la mercancía que se está transando, las lámparas, por ejemplo, es un nuevo personaje, es alguien distinto al vendedor. Ojo, independiente que se haya pagado o no la operación. Porque la factura que va a emitir el vendedor, en donde va el Incoterms, esa factura
va a ir a nombre de un importador, y ese importador, a lo mejor en esa factura se acordó que el importador iba a pagar esos $10.000 90 días fecha BL. ¿Qué significa 90 días fecha BL? Significa 90 días desde la fecha de embarque, generalmente. Por lo tanto, no asocien de que porque yo estoy entregando factura comercial, transmitiendo la propiedad de la mercancía que ampara esa factura al comprador, es porque la operación está finiquitada, está cancelada. Eso viene después. Generalmente, eso tiene que ver con las formas de pago. Por lo tanto, eso no implica necesariamente que yo, al transferir un documento llamado factura comercial, en donde le doy la propiedad de la mercancía amparada ahí al comprador, que necesariamente la operación ha terminado. Entre otras cosas, también el vendedor debe entregar información como, por ejemplo, origen, cantidad, clase, tipo, uso, calidad, especificaciones técnicas. Es el vendedor el que debe hacer eso. Es el vendedor el que debe encargarse de entregar esa información, porque él es el que sabe sobre las mercancías que se están transando. El comprador también tiene obligaciones. El vendedor cumple, el comprador tiene que cumplir. ¿Ya? Esto va más allá del Incoterms. Ojo, el Incoterms no establece esto. El Incoterms va más allá, o sea, esto va más allá del Incoterms. Ahí vamos a ver las diferencias. La obligación mayor, el comprador tiene muchas obligaciones también que cumplir, pero uno podría decir que la obligación mayor del comprador siempre va a ser pagar las mercancías según lo acordado en el contrato de compra-venta. Aquí estamos asumiendo que la operación se realiza en forma correcta, por lo tanto, me entregan la mercancía, me llegan los documentos de embarque, está todo ok, entonces yo efectúo o activo el pago al exterior, o sea, el movimiento de divisas. ¿Qué es divisa, muchachos? Divisa es cualquier moneda extranjera. Por definición, divisa es cualquier moneda extranjera. Profe, ¿yo puedo acordar pagar entre Brasil y China en reales brasileños? Sí, si el vendedor y el comprador acuerdan que se va a pagar en reales brasileños, no hay ningún problema. Y el real brasileño, para mí, que yo hoy día estoy en Chile, es una divisa. A lo mejor aquí hay alguien que está en Brasil. Para él, que está en Brasil escuchando, o en Perú, ¿ya? Si está en Perú, por ejemplo, en este momento escuchando, el peso chileno es divisa para el peruano, lo mismo que es el sol peruano para nosotros en este caso. ¿Ya? Las formas de pago, eso lo vamos a tocar en otra clase gratis que es a finales de enero, pero entre sí, para las personas que sepan, cartas de crédito, cobranzas, pagos contados. El pago contado es el pago que implica pagar antes de embarcar. Generalmente es un pago muy utilizado cuando uno compra, por ejemplo, en Amazon. Si uno compra en Amazon, uno compra, paga y recién ahí hacen el despacho. El pago contado es lo mismo que decir pago anticipado. O sea, estoy pagando antes de que se embarquen las mercancías. Ahora sí, hablamos de la esencia misma de los 5TEN, de la esencia misma de dónde deben figurar, por qué deben existir, porque existe un contrato de compra-venta internacional. Los 5TENs 2020, CCI, deben siempre indicarse de esa forma. El 2020 no es un número, sino que corresponde, hoy día se le dice 5TEN 2020, por la forma coloquial que uno le ha agarrado el término 2020, en vez de decir 2020. Los Incoterm siempre tienen que ir acompañados. Cuando ustedes vean un Incoterm, un libro de Incoterm, siempre tiene que estar con la leyenda del apellido, el año, ¿ya? Y a quién pertenece, ¿ya? En este caso siempre es la forma oficial de presentar los Incoterms. De ahí voy a decir que, bueno, esto es la última actualización que se ha hecho sobre los Incoterms y la hace la Cámara de Comercio Internacional. Desde el año 1936 que la Cámara se encargó de publicar, crear los Incoterms en el año 1936, la Cámara de Comercio Internacional, que no tiene nada que ver directamente con las cámaras de comercio que pueden existir en cada uno de sus países. Esas cámaras de comercio que pueden existir en cada uno de sus países pueden ser cámaras que sean miembros de la Cámara de Comercio Internacional. Patricia, ¿me sigue escuchando bien? ¿Me sigue escuchando bien, Pati? Perfecto. Perfecto, gracias. Que me están mandando mensajes, entonces pensé que me está escuchando mal. Listo.
Los Incoterms es una abreviación que en español significa términos comerciales internacionales. ¿Ya? Representan las cláusulas, eso les dije adelante, representan en términos simples las cláusulas. Oye, ¿bajo qué cláusula vendiste? ¿Bajo qué cláusula importaste? ¿Bajo qué cláusula exportaste? ¿Bajo FOB? ¿Bajo DDP? ¿Bajo CFR? ¿Bajo esto? ¿Ya? Es lo mismo. Ustedes ahorran tiempo, y a mí me cuesta mezclar esa R ahí, Incoterms, me cuesta ese interms, ¿ya? Sí, digo, ¿cuál es tu cláusula? Tu cláusula o tu término es FOB, tu cláusula o tu término es CIF, es lo mismo, que forma parte importante de un contrato internacional, de un contrato de compraventa internacional. No puede darse una operación de comercio exterior si no existe un contrato de compraventa, si no existe una cláusula ya negociada, hablemos de negociación para hacer esto un poquito más pacífico, entre el vendedor y el comprador. Como cosa de historia, antes de partir con los 11 Incoterms, que en cantidad no cambiaron respecto a la publicación anterior, el día 10 de septiembre del año 2019, se presentó la versión final de los Incoterms 2020. En ese día, el 10 de septiembre, se hizo oficial por parte de la Cámara de Comercio Internacional. Hasta antes de esa fecha había muchos rumores. Yo empecé a recibir rumores de que venía esto, de que se eliminaba Exword, decían que se eliminaba Exword, que se eliminaba FAS, que venía la cláusula costo y seguro. Yo desde enero del 2019 que venía recibiendo toda esta información, todas estas fake news, que quedaron obsoletas cuando la Cámara se pronunció y se pronunció publicando los Incoterms. Los publicó, obviamente los publica meses antes de que entren en vigencia. Eso fue el 10 de septiembre del 2019, en donde se presentó la versión final de los Incoterms 2020. Los Incoterms se presentan en el idioma francés, porque la Cámara de Comercio Internacional tiene su casa central en Francia, y en inglés. Y en España se hace la traducción respectiva para nosotros. Esta edición en sí, ojo, siempre uno cuando dice, oh, se actualizaron los Incoterms, ¿qué cambios hubieron? Por favor, cuéntamelos todos ahora, porque necesito quedar bien frente al jefe o me puedo equivocar y puedo perder millones y millones de dólares y puedo quedar cesante. Lo único y a mí me pasaba también como alumno o como profesor, oye, ¿qué cambios hay? Literalmente, si alguien les pregunta, y si ustedes quieren ya definir y aclarar el término, los Incoterms entre la última versión, la 2010, y la 2020, aquí lo dice, no revela ningún cambio importante. O sea, no hay cambios importantes. Siguen siendo 11 Incoterms, la misma cantidad del 2010. La única gran diferencia es que hay en las cláusulas CIF y SIP hay un compromiso ahí lo voy a explicar, de tomar cláusulas contra todo riesgo, porque el vendedor asume responsabilidad en tomar seguros en cláusulas CIF o SIP. Pero el cambio más grande que podría haber es que desaparece una cláusula que duró solamente 10 años, la cláusula DAT, por una cláusula DPU, que a mí me parece que es una de las correctas cosas que se hicieron con la actualización de los Incoterms 2020. El DAT, que nació en 2010, tenía poca utilización y muy mal entendimiento respecto a lo que decía la Cámara. Cuando uno tenía dudas con los Incoterms, tenía que pedirle pronunciamiento a la Cámara de Comercio Internacional. Y también hay problemas de seguro de por medio. Las reglas de los Incoterms 2020, ahí vamos a entrar en detalle, las reglas del Incoterms 2020 entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2020, por lo tanto tienen un poquito más de un año. Cosa importante, yo el año pasado, a finales del 2019, en octubre, empezamos ya con DataSur a hacer actualizaciones de los Incoterms que venían, y muchos me preguntaban, profe, pero ¿sabe que yo ya tengo una operación usted me dice que el 1 de enero del 2020 entran en funcionamiento los Incoterms 2020, ¿ya? Y yo tengo una operación ya lista, pero está bajo los Incoterms 2010. ¿Va a haber problemas? No va a haber problemas. Los Incoterms son reglas. Tienen que entender eso. Son reglas, no son leyes, no son normativa, no sancionan. Ya no hay sanción de por medio. Son reglas internacionales que los países, según su normativa, aduana, los adecúa para realizar operaciones de comercio exterior. Son reglas. Por lo tanto, yo incluso es más, puedo seguir operando por ejemplo, bajo una cláusula DAT que ya desapareció, pero tengo que hacer hincapié en la documentación que estoy bajo los Incoterms 2010.
siempre hay un año, más o menos, desde que entran en vigor, hasta cuando ya la gente por uso empieza ya a modificar y a establecer la condición de que se está trabajando bajo la publicación 2020. Este es otro gran cambio que lo voy a decir al final. Con la última lámina o la penúltima lámina voy a decir un gran cambio que las publicaciones anteriores no lo decían. Por lo tanto, hoy día ustedes pueden trabajar bajo cualquier publicación, pero es la lógica que trabajen bajo la actual. ¿Por qué lógica, digo yo, o por qué se los recomiendo? Por el simple hecho de que muchas veces las operaciones tienen seguros de por medio, y esos seguros, si llega a pasar algo... Tengo un cambio mínimo, porque es lo mismo. Entonces, ok. Perdón. Escuché una pregunta por ahí. ¿Ya? Continúa nomás, Salvador. Ya, perfecto. Es bueno trabajar con los Incoterms los más actuales posibles, porque si hay seguros de por medio, después las compañías de seguros se pueden poner quisquillosas al momento, si es que existe un siniestro, de indemnizar. Los Incoterms son reglas, bueno, son reglas internacionales con carácter uniforme, ¿ya? Es lo mismo que estaba diciendo recién. El objetivo es facilitar la interpretación de los principales términos en un contrato de compraventa internacional. Ahí vamos a explicar cómo los facilita. Determinan la responsabilidad del vendedor. Ahí está la palabra responsabilidad del vendedor y del comprador en la entrega de las mercancías bajo contrato de compraventa. Estos círculos que están dentro de lo que rodean al Incoterm 2020 es la idea principal o la idea de fuerza que están explicadas en la parte izquierda. Definen las obligaciones de vendedores y compradores en la entrega de las mercancías, establecen los costos que incluye la entrega de las mercancías según el Incoterm, porque también se desprenden costos, y los riesgos que también se fijan, y el lugar de transferencia, que es sumamente importante. Esta lámina es súper importante. Uno piensa que los Incoterms son el salvador del mundo. Los Incoterms son las cláusulas de compra-venta, pero para efectos prácticos, los Incoterms, ¿qué nos regulan? O sea, no porque yo diga que la cláusula va a ser FOB, tengo todo el contrato listo. Eso quiere decir esta lámina. Para que no se confundan, por ejemplo, los Incoterms no son sustitutos del contrato de compra-venta. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que yo, por el solo hecho de decir que la cláusula negociada con mi contraparte FOB está todo listo. No, señores. Los contratos de compraventa tienen muchas condiciones. Formas de pago, fechas de entrega, puerto de embarque, puerto de destino, garantías, servicios postventa, reembolsos, devoluciones, etc. Y esto quiere decir entonces que el Incoterm solamente, si yo establezco el Incoterm en un contrato de compraventa, estoy estableciendo una de las tantas condiciones que me exige un contrato de compraventa. Eso quiere decir de que yo puedo vender manzanas, naranjas, autos, y la cláusula puede ser FOB. O sea que la cláusula no determina la mercancía que se va a transar. El tiempo, el lugar, el método y la forma de pago. Yo puedo vender naranjas y puedo cobrar con cartas de crédito, o puedo vender autos y puedo cobrar con pago contado. Y eso puede ser FOB o puede ser CIF, y no depende, la cláusula no hace o no fija la forma de pago. Tampoco la cláusula, no porque yo diga que la cláusula es FOB, voy a evitar consecuencias en la demora en la entrega de las mercancías. Eso es otro cuento. Yo te fijé FOB, acordamos FOB, y tenías que entregarme la carga el 18 de enero del 2021, y veo que no has hecho eso. Eso no va por la cláusula. La cláusula no determina o no entrega, no genera responsabilidades sobre consecuencias que puedan generar demoras en la entrega de mercancías, ni tampoco sanciones, ni tampoco tarifas. Cuando uno habla de tarifas, en países habla de tarifas a veces, estamos hablando de los aranceles o gravámenes. O sea, porque la cláusula sea FOB o porque la cláusula sea CIF, disculpen lo reiterativo, porque siempre ocupo las mismas, después vamos a ver todas, CIF o FOB, eso no implica que porque CIF me van a cobrar arancel y porque FOB no me van a cobrar arancel para una misma operación. Las cláusulas no determinan las tarifas que los países importadores pueden aplicar al momento de la importación. Tampoco determinan provisiones de importación o exportación. O sea, si hay una mercancía que está importándose y está prohibida según la legislación del país importarla, no va a poder ser importada, aunque yo le ponga como cláusula export. Si la mercancía está prohibida,
por muy ex-work que sea la cláusula, no va a poder ser importada. Tampoco las cláusulas ceden, no porque sea FOB, estoy cediendo derechos de propiedad intelectual, y tampoco métodos o leyes para la resolución de incumplimientos de contrato. Las cláusulas, si hay un problema de incumplimiento de contrato, el FOB o el CIF no soluciona eso, sino que lo soluciona la legislación que cada uno de los países tiene. ¿Cuál es la finalidad de los 5 terms? Ya lo dije, vamos a explicar esto todo con monitos, muchachos. Ya, la idea, yo siempre he tenido la idea desde que fui alumno, hace harto tiempo. De hecho, aquí deben haber, dentro de todos los asistentes, que yo no veo cuánto es la cantidad, deben haber alumnos, exalumnos míos que tuvieron clases conmigo, así que les mando un saludo grande a ellos, porque me han mandado diciendo que iban a participar del curso. Y yo siempre, ellos saben de que yo, para mí, el comercio exterior lo amo, me gusta mucho, una carrera que yo no partí con muchas ganas, pero que me gusta mucho, y que cuando yo era alumno me pasaban teoría de los 5 terms, pero nunca veía práctica. Y yo siento, y todos los que estudiaron o estudian comercio exterior, o quieren estudiar comercio exterior, o cualquier clase que tiene que ser practicada, cualquier asignatura, cualquier profesión que tiene que ser practicada, siento que si uno no lleva la teoría a la práctica, yo les puedo decir que FOB es free on board, libre a bordo, pero mostrémoslo con números, pues mostrémoslo con números, hagamos un ejercicio con números, veamos qué significa FOB, o cómo llego a que FOB sea $10.000. Eso no está acá, de hecho, eso está en un curso más completo, pero esa es la idea, que ustedes puedan, a la vez, la teoría no está mala, la teoría yo debo pasarla, pero tengo que, siempre un profesor de comercio exterior debe ir acompañando la teoría con los ejemplos, porque para mí es muy fácil hablar de FOB y cómo llegamos a FOB, pero no para ustedes, no para gran parte de ustedes. Por lo tanto, ahí yo tengo que tratar de aterrizar el cable a tierra. Como les dije, la finalidad de los 5 terms siempre ha sido establecer un conjunto de reglas, son reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados, o sea, establecer la responsabilidad en la entrega de las mercancías. ¿Qué determinan? El precio de la mercancía. Ejemplo, sin que ustedes sepan nada, yo voy a vender un celular. Voy a vender un celular. El costo del celular es el mismo. Pero la factura, hay un celular en una factura que es el mismo valor y hay otro celular en otra factura que es el mismo valor. Pero lo que cambia es la cláusula. Una factura dice FOB y la otra factura para el mismo celular con el mismo costo dice CIF. Por lo tanto, a simple vista, FOB es que yo como vendedor dejo la mercancía sobre el barco y nada más. No soy responsable de nada más. Y si yo vendo CIF, dejo la mercancía sobre el barco, además debo contratar un transporte principal hasta el país de destino, al país del comprador, y un seguro por ese trayecto. Por lo tanto, a simple vista, vender un celular, un mismo celular en FOB que en CIF, el costo final, el monto final facturado va a ser distinto. ¿Cuál va a ser más alto? Partiendo de un mismo costo, el CIF. ¿Qué quiero decir con esto? Que independiente que en FOB el vendedor no contrate el flete y el seguro, el comprador va a tener que contratarlo, ¿ya? Y en CIF, que vaya contratado el flete y el seguro de parte del vendedor, eso no implica que el vendedor esté regalando el flete y el seguro, sino que implica que el comprador va facturado y va a tener que pagarlo. Por lo tanto, determina el precio. La cláusula determina el precio a pagar. El momento en donde se produce la transferencia de riesgos, el lugar de entrega de las mercancías, quién contrata y paga el transporte. Como acabamos de decir, si es FOB, el vendedor no contrata el transporte. Si es CIF, el vendedor contrata el transporte, pero lo paga siempre el comprador. ¿Quién contrata y paga el seguro? Y los documentos que cada uno debe tramitar y los costos que implica eso. Los 5 terms, ese es el alcance de lo que determina la fijación. Por eso que es importante siempre tener claro, muchachos, que no es llegar y negociar una cláusula. Las cláusulas te permiten, hay una gran diferencia en la toma de decisiones en negociar para una misma mercancía en FOB que en CIF. Si es FOB, yo tengo la posibilidad como comprador de contratar el flete y el seguro en Chile. Digo en Chile porque estoy en Chile, en el país del comprador. Si es CIF, viene todo impuesto de afuera y yo me pierdo la posibilidad. Claro, pero es más cómodo, profe. Sí, es más cómodo,
pero a lo mejor usted podría haber hecho el intento, haber trabajado un poquito más, pensado más, y haber hecho el intento de haber comprado en FOB y haber negociado previamente en Chile o en el país de destino el flete y el seguro. ¿Ya? ¿Quién regula los Incoterms? La Cámara de Comercio Internacional. Bueno, es un organismo de carácter privado, agrupa empresas. La Cámara de Comercio Internacional agrupa empresas, importadoras, exportadoras, compañías transportistas, bancos, compañías de seguros, etc. ¿Ya? Cualquiera puede ser socio de la Cámara. Yo soy socio de la Cámara y me llegan las publicaciones, pagando obviamente una cuota en euros. ¿Ya? El año pasado fui a París y fui a conocer la Cámara, la Casa Central de la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, aquí están las ediciones. La primera edición es del año 36, que no interesa, ya fueron creadas ahí y después fueron actualizadas. La última actualización es la que interesa. A ustedes no les interesa historia, a ustedes les interesa la 2020. No se compliquen con qué pasa con la 2010 y cuál es la diferencia con la 2010. Aquí se las voy a decir, que son 3 grandes diferencias y nada más. ¿Por qué se cambian? ¿Por qué se actualizan? Porque hay veces que el mercado necesita, como el mercado es globalizado, necesita actualizarse. Por ejemplo, yo, voy a reconocer algo acá, estudié bajo la publicación del año 90. Estudié bajo la publicación del año 90, hice clases con la publicación del 90, hice clases con la publicación del 2000, 2010 y ahora 2020. Si seguimos la lógica de las últimas 5 publicaciones, lo más probable es que el 2030 tengamos una publicación nueva, actualizada. ¿Por qué se cambian? No necesariamente hay un cambio, sino que hay una actualización o un aterrizaje de ideas. Eso esencialmente es. Así que nunca esperen o se generen expectativas cuando dicen vienen los 5T 2030, van a desaparecer todos. Por ejemplo, entre el 2000 y el 2010 y 2010 y 2020 no hubieron grandes cambios. Aparecieron y desaparecieron algunas cláusulas que en la realidad fueron creadas y después con el tiempo se dieron cuenta que no servían. Bueno, aquí están las cláusulas, los 5T, los 11, siguen siendo 11 cláusulas. Ahí está el término en inglés, no voy a entrar en detalle. XW, esa es la forma de expresarle en la factura. Ojo, yo puedo ser un exportador español y mi comprador puede estar en Portugal, ¿ya? Tenemos ya de partida el idioma distinto, pero la cláusula que va a aparecer en la factura que va a emitir el vendedor español al comprador portugués, la cláusula va abreviada y la abreviación va en inglés. Está prohibido y no debe ser, o sea, estaría mal valorada, mal hecha la factura si, por ejemplo, yo coloco la cláusula FOB y soy español yo y le digo, bueno, los españoles hablan de franco a bordo, el hispano habla de libre a bordo. Yo no tengo que poner libre a bordo o free on board, basta con decir FOB, independiente que las partes no hablen inglés. Esa es la forma correcta como se debe expresar una cláusula en las facturas o en los documentos de embarque. Tenemos Ex-Works, FAS, FCA, FOB, CFR, CIP, CPT, CIP, DPU, que es la nueva cláusula que acompaña, que complementa a la cláusula del 2010 que nació, que es una de las más nuevas también, DAP, y la DDP, que sigue siendo DDP. La DDP la ocupa mucho la gente sin querer o sin darse cuenta cuando en forma particular compra cosas en el extranjero, y si esa mercancía está exenta del pago de gravámenes a través de correos o courier, les llega a su casa la mercancía. Ahí le están vendiendo en DDP. Por ejemplo, Amazon, le están vendiendo en DDP y mucha gente no sabe, pero cuando yo compré en Amazon no venía cláusula. No, porque ellos no acostumbran a colocar cláusula, pero si la entrega es en el domicilio, lo traducimos a lo que normalmente se llama DDP. ¿Ya? Ahí está la expresión en inglés y la expresión en español, en el español latino, ¿ya? Latinoamericano. Por ejemplo, el free on board, el FOB habla de libre a bordo. Yo he visto ediciones de España y hablan de franco a bordo, que es correcto igual, ¿ya? Para efectos prácticos. Los Incoterms se estructuran de 2 formas. Hay 2 estructuras de Incoterm. Ya va a pasar a los monitos para no ser tan aburrido esto. Los Incoterms se estructuran de 2 formas, según el modo de transporte. Y esto queda claro. En el 2010 era una insinuación. Hoy día no. Hoy día sí o sí usted tiene que ser
hacer lo que la Cámara recomienda. Esto, recuerden que la Cámara recomienda, no obliga, porque son reglas, recomienda. Dice que existen dos estructuras o categorías. El primero dice que para cualquier modo o medio de transporte, que se habla del concepto polivalente. Para cualquier medio de transporte internacional, cuando el profesor habla de transporte principal, que es lo que habla los Incoterms, el transporte principal, hay muchos transportes dentro del proceso logístico del traslado de una mercancía de un punto A un punto B. Pero el transporte principal es uno solo, es el que conecta en forma concreta al país del exportador con el país del importador. Yo estoy en Santiago de Chile, quiero embarcar por el puerto de Valparaíso al puerto de Santos en Brasil. Hay un transporte interno de Santiago de Chile a Valparaíso, pero el transporte principal es el que va a ir desde Valparaíso a Santos, Brasil. Cosa importante, la gente tiende a decir, y yo también tiendo a decir, porque todos somos gentes y yo también me equivoco, ¿ya? Más que equivocarse, asumo dialectos que no deben ser correctos. Uno dice, contrataste el flete. Está mal dicho flete como servicio, muchachos. Uno contrata el servicio llamado transporte. Transporte. CIF significa costo, seguro y flete. Pero cuando hablamos de flete, hablamos del costo que implica el transporte. Vuelvo a explicar. Cuando yo contrato algo para mover un producto de A a B, ese algo se llama transporte, sea aéreo, terrestre, marítimo. Lo que yo pago por él, el costo que se paga por ese transporte, que depende de muchas cosas, eso se llama flete. ¿Ya? Uno tiende a decir, contraté un flete. Eso está mal dicho. Yo contraté un transporte y ese transporte tiene un costo y el costo es el flete. En el seguro, el costo del seguro es la prima de seguros. Para cualquier vía de transporte, la Cámara recomienda EXW, FCA, CPT, SIP, DPU, la nueva cláusula, DAP y DDP. Y solamente para el concepto marítimo, la cláusula dice, recomiendo para el concepto marítimo solamente FAS, FOB, CFR, SIF. Ninguna más. Esas son exclusivamente marítimo. Profe, yo en una operación vi un transporte aéreo y decía FOB. Bueno, puede ser, se equivocaron, nadie puso problemas, pasó. Pero si hay, yo siempre digo, ojalá ocupen lo que corresponde, no lo que les dice por el uso y razón de la operación, por la rutina de la operación. Si yo voy a transportar mercancías vía marítima bajo un término FOB, la cláusula es FOB. Si yo quiero ocupar bajo los mismos conceptos que implica FOB, pero para el caso aéreo o el caso terrestre, la hermana gemela de FOB es FCA, para que lo tengan claro. Una factura que están parando un embarque aéreo debería decir FCA, no debería decir FOB. Si ustedes que trabajan en comercio exterior hoy día van o están en su oficina y revisan el documento y dicen que dice un aéreo, dice FOB, no está malo, pero no debería ser. ¿Por qué? Porque la Cámara, para eso está la Cámara, para recomendar y aunar criterios distintos. FOB tiene su hermana gemela, que es FCA. SIF, que es marítimo, que lo estoy mostrando en pantalla, tiene su hermana gemela para otras vías de transporte, que es SIP. Y CFR tiene su hermana gemela en CPT. ¿Ya? Ahí tienen sus hermanas gemelas. Las otras no tienen hermanas gemelas, por si acaso, para que siempre piensen en esto, en el seguro. Si hay seguros comprometidos y ustedes hacen aéreo y ponen FOB, capaz que la compañía de seguro por lesear solamente les diga, oiga, pero usted ocupó una cláusula FOB en un transporte aéreo y eso implica que según la Cámara no se recomienda y puede haber problemas para efectos de la indemnización. Por eso yo les recomiendo ocupar cláusulas asociadas a la vía de transporte que van a ocupar. ¿Ya? Exwork
Ex-Work es en fábrica, acá tenemos las cláusulas del... También hay otra clasificación de cláusulas, a lo mejor algunos también han visto esto. Ex-Work, uno habla de los grupos, el grupo E. Ex-Work sería la única del grupo E. ¿Por qué grupo E? Porque se toma la primera letra de la cláusula. Tenemos 3 cláusulas en el grupo F, si uno quiere hablar. FCA Free Carrier, FAS Free Alongside Chip, una cláusula que realmente yo pensé que iba a desaparecer y no desapareció. Lo pregunté cuando fui a París el año pasado y me dijeron que no desaparecía porque se usaba mucho en Europa y Europa manda. Y la cláusula, una de las más viejas y una de las que hace más referencia siempre dentro de este grupo F. ¿Por qué grupo F, profe? Porque todas parten con F, nada más que eso es un dato freak. FOB. Vamos con el grupo C, que es CFR, el costo y el flete incluye, si yo les vendo CIF, voy a incluir el costo, el seguro y el flete. Siempre piensen así, si yo les vendo CFR, va el costo y el flete, si es CIF, el costo, el seguro y el flete, si es CPT, el costo, el transporte pagado hasta, y más que un costo ahí, el transporte, el servicio, y el SIP, que es igual al SIF, pero el transporte y seguro pagado hasta un lugar convenido. Y las últimas cláusulas son las del grupo D, porque parten con D, la cláusula nueva, que es entregada con descarga en un lugar acordado, puede ser la bodega del comprador, que lo vamos a ver en unos monitos, pero con descarga. Y aquí viene la gran diferencia, porque el DAP en la publicación 2010 no decía si era con descarga o sin descarga, por lo tanto, por eso que tuvo que desaparecer una cláusula DAT que no se ocupaba y que nadie la ocupaba, la DAT, D-A-T, de tetera, porque descargar mercancía en zona primaria, para las personas que manejan el tema, descargar mercancías en puertos, uno habla de que esa mercancía cayó a piso. No sé si algunos, acá en Chile se habla de caer a piso. Y el caer a piso implica muchas veces, pueden haber muchos problemas porque las mercancías caen a piso, o sea, caen en zona primaria. Y eso implica almacenaje, un costo de almacenaje que nadie quiere asumir. Por eso que lo ideal siempre que el retiro sea directo. Los agentes de aduana no hacen milagros. Yo no soy agente de aduana. Aquí a lo mejor hay gente que trabaja en agencias de aduana, pero la gente, el cliente común y corriente, piensa que el agente de aduana hace milagros. Y a veces el agente de aduana sí puede hacer milagros siempre y cuando cuente con toda la documentación e información. Y se enojan con el agente de aduana porque la mercancía cayó a piso. Oye, pero la mercancía cayó a piso, ¿sabes por qué? Porque falta el certificado de origen. ¿Quieres pagar los gravámenes en un 100% o quieres acogerte al acuerdo? Porque esta mercancía está negociada. Ah, se me olvidó pedir el certificado de origen. Ah, entonces, bueno, entonces no es culpa del agente de aduana. ¿Y por qué no me lo dijiste antes entonces, señor agente de aduana? En definitiva, el agente de aduana es el responsable. ¿Ya? DPU, DAP y DDP. La cláusula DDP. Es la última cláusula, la más completa. ¿Ya? Si yo comparo las cláusulas, ahora vamos a partir con los monitos y de ahí ya vamos a dar pie a aplicaciones de esto. Si yo... Ya subiste a almorzar. Hay una pregunta. Hay un micrófono abierto. Es que tú me vas a perdonar. Perdón, las preguntas se hacen al final, como dijimos al inicio de la clase. Por favor, anotarlas en el chat. Siga, profesor. Pati, es que hay un micrófono abierto y están barriendo. Ahora sí, ya. Sí. Bueno, analicemos, analicemos, si no la mejor forma es ver monitos, como dicen los alumnos. Monitos, veamos monitos, profesor. Proyectemos monitos. Ex-Word. Partimos con la grupo cláusula E. Mínima obligación del vendedor. Entre más aumenta la cláusula, más aumenta la responsabilidad del vendedor. Solamente focalícense en esto. La primera cláusula es Ex-Word. Voy a devolverme un poquito acá. Voy a devolverme acá. Esto. La primera cláusula es Ex-Word. La última es DDP. Por lo tanto, a medida que va aumentando la cláusula, voy pasando de una en otra, va aumentando la responsabilidad del vendedor. O sea, por simple comparación, y ustedes que no sepan nada, yo puedo decir perfectamente que ¿dónde el vendedor es menos responsable? ¿En FOB o en CIF? En FOB es menos responsable. ¿Por qué? Porque en CIF es responsable de contratar el flete y el seguro. Por lo tanto, si soy extremista acá, en la cláusula Ex-Word, yo soy menos responsable como vendedor que si fuera o que si vendiera la cláusula DDP. ¿Ya? Por eso que aquí dice menor obligación del vendedor.
Aquí el vendedor está teniendo, esto cómo puede desaparecer, un momento, el vendedor, eso lo vamos a desaparecer acá, ahí está. Se puede utilizar bajo cualquier cláusula, el ex-work en fábrica. Aquí tenemos, este es el país del vendedor. Todo lo que está aquí es las cláusulas E y las cláusulas F son todo entrega en el país de origen. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la responsabilidad del vendedor cuando vende bajo cláusulas E, que sería la única ex-work, y bajo cláusulas F, siempre su responsabilidad termina en su país, en el país del exportador. Por eso que aquí estoy en el esquema reflejando solamente el país del exportador. En la primera, de izquierda a derecha, hay un edificio que reflejo la empresa. Después hay una casita, hay un camión, avión, porque se puede transportar por cualquier vía de transporte. Hay una casita ahí que hace las veces de aduana. Antes de la grúa está todo lo que se llama zona primaria, ahí donde, o la zona de stacking. Stacking se ocupa mucho en el concepto de puertos para efectos de poner, es apilar contenedores, ¿ya? Plazo de stacking, la fecha de stacking, eso lo saben las personas que van a exportar muchas veces de que hay una fecha de stacking, no muchas veces, las hay. Y está la grúa y está el barco. Ya, en ex-work, aquí dice que las mercancías son entregadas en la fábrica de empresa o el almacén del vendedor. El comprador es responsable de cargar las mercancías en su medio de transporte, asumiendo todos los costos involucrados hasta el destino final. O sea, el vendedor solamente le entrega la carga al comprador que contrató todos los servicios para el transporte interno y el transporte internacional y todo lo que conlleva los seguros en la fábrica del exportador. Por lo tanto, en ex-work, la menor responsabilidad la tiene el vendedor frente a una mayor responsabilidad. Está claro que si yo vendo ex-work, para que no se asusten, hoy, profe, yo quería comprar ex-work, ¿eso quiere decir que tengo que ir al país allá a hacer todos los nexos? No, señores. Ustedes hacen desde su país todos los nexos, la logística para que le entreguen la mercancía en ex-work, ¿ya? Los seguros, los transportes, incluso más. No es tan seco esto, o sea, el ex-work no implica que el exportador haga el trámite aduanero de exportación, pero sí le ayuda. Si hace todo el trámite igual, el exportador igual le ayuda al importador para efectos del trámite aduanero de exportación en su país. Vamos a las cláusulas F. Puntos destacados, se entregan en el puerto de embarque. El comprador designa y paga el transporte. Designar, elegir y pagar. Eso quiere decir designar. Y el comprador asume el riesgo del transporte principal. Transporte principal, ya sabemos lo que es el transporte principal. FCA, Free Carrier, aquí se recomienda solamente, bueno, por cualquier vía de transporte, pero el FCA se asocia mucho con el transporte terrestre o aéreo cuando uno quiere trabajar bajo el concepto de FOB, que es para el marítimo. Delante les dije que FOB es igual en este caso al FCA, es su hermana gemela. Aquí hay un movimiento más, si se dan cuenta, yo estoy moviendo el cursor acá en ex-work era en la fábrica, ahora está fuera de la fábrica. Esa es la gran diferencia entre FCA y ex-work. O sea, en las dependencias del vendedor, el proveedor es responsable de cargar el camión de retiro en algún otro punto acordado. Puede ser en otro lugar o en un lugar de consolidación, pero siempre en el país del exportador. O sea, si el vendedor es responsable de sacar las mercancías y llevarlas a otro lugar acordado dentro de su mismo país para consolidar la carga, consolidar es llenar un contenedor, ya eso pasa a ser FCA. Ya es como lo típico que pasa cuando uno hace un transporte aéreo. Proveedor es responsable de la entrega en un lugar acordado, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Santiago, pero no es responsable de la descarga del camión. O sea, el camión tiene que ser contratado en este caso. Es responsable el vendedor, pero el comprador tiene también mayor responsabilidad. Lo que quiero establecer en ex-work, entre ex-work y FCA, la pequeña diferencia que uno en fábrica y el otro en un lugar acordado que es distinto a la fábrica. El FAS es una cláusula marítima, ¿ya?, que se utiliza solamente para el concepto marítimo, y su traducción free alongside ship significa que se deja la carga al lado del barco. ¿Ya? El vendedor entregará las mercancías en el puerto de embarque al costado del barco, o sea, lo está entregando en stacking, en piso. Y eso implica que a lo mejor va a haber que pagar almacenaje. Entonces, desde ahí en adelante es el comprador el que es responsable. Por eso nadie, no sé si alguien, y como no hay tiempo para preguntar por la cantidad de gente que hay,
nadie, no sé, a mí nunca me ha pasado en mi historia académica, que es harta, que alguien haya vendido FAS o haya comprado FAS. O te pasan directamente al FOB o Export a FOB, pero no FAS. Por el miedo a que la mercancía le pase algo, porque no va a quedar al lado del barco. Al lado del barco no va a decir que la mercancía va a quedar aquí lista para embarcar, va a quedar en zona de almacenaje hasta cuando el barco dé la autorización para estivar la carga. Por lo tanto, o tú vendes FOB o vendes SIF, pero no vas, perdón, vendes Export o vendes FOB. Pero está FAS. ¿Y por qué no desapareció FAS, como me lo dijeron en la cámara? Por el simple hecho de que FAS en Europa se ocupa mucho, sobre todo en el transporte marítimo por ríos. Allá hay mucho transporte lacustre, lagos y fluviales por ríos que son de carácter internacional. El transporte principal y demás gastos lo asume el comprador en FAS. El FOB, una de las cláusulas más conocidas, si se dan cuenta, no estamos saliendo del país del exportador. Aquí el FOB implica de que el vendedor toma la mercancía de su fábrica, contrata un transporte interno, hace el trámite aduanero de exportación y deja la mercancía sobre el medio de transporte. Ese medio de transporte, que es un barco, solamente para el concepto marítimo, el medio de transporte marítimo es contratado por el comprador. Por lo tanto, ¿cuándo se traspasa la responsabilidad del vendedor al comprador? Cuando la mercancía es embarcada. De ahí en adelante, cualquier cosa que pase con la mercancía en FOB, la responsabilidad es del comprador. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que se le recomienda al comprador tomar un seguro desde que la mercancía es puesta a bordo de la nave. ¿Ya? Cualquier cosa que pase desde la fábrica hasta el punto de embarque es responsabilidad del vendedor según esto. Por eso que el vendedor deberá entregar las mercancías embarcadas, es decir, sobre el barco contratado por el comprador en el puerto de embarque. Obviamente el vendedor sabe en qué momento y sabe cuál barco va a tener que embarcar la mercancía. El comprador, como se dijo, es responsable de contratar el transporte principal, el flete y el seguro por dicho transporte hasta el país de destino o hasta donde él quiera. Eso sería FOB. Las características principales de las cláusulas C es que se entregan las cláusulas C se entrega todo en destino, ya salimos del país del exportador, el vendedor designa y paga el transporte, por lo general el vendedor designa y paga el transporte, o sea, pagar entre comillas, porque igual después se lo devuelven en la factura al comprador, y el comprador asume el riesgo del transporte principal. Esto es CPT, si no me equivoco, sí, CFR, perdón, CFR es Incoterm CFR, que significa que en la operación se incluye el costo de la mercancía más el flete. El costo del transporte es el flete, por eso que es costo y flete, no es costo y transporte, costo y flete. Tú quieres que yo te venda CFR, perfecto. El vendedor entrega las mercancías contratando el medio de transporte principal, o sea, contrata el barco que va a ir de Valparaíso a Santos. Lo contrata y lo factura y va el valor del flete, el valor del transporte, que es el flete, el costo del flete va en la factura y obviamente tiene que coincidir, o la lógica, coincidir con lo que dice el flete en el VL. VL es el conocimiento de embarque marítimo. El vendedor entrega las mercancías contratando el medio de transporte principal. El riesgo se transfiere. Ojo, no porque el vendedor en CFR contrate el transporte principal, él asume responsabilidad hasta cuando la mercancía llegue a puerto destino. Y ahí lo dice. El riesgo se transfiere, y ahí está en la flecha roja, el riesgo se transfiere cuando ha sido cargada en el medio de transporte principal en el puerto de embarque. O sea, yo te contrato el transporte principal, pero una vez embarcada la mercancía en mi puerto de origen, de ahí en adelante, la mercancía, si le pasa algo, es tu responsabilidad, comprador. Yo contrato un transporte hasta el puerto de destino, pero ese trayecto no está asegurado. Si tú quieres que yo además de contratar el transporte principal, te asegure el trayecto hasta el puerto final, hasta el puerto de destino, entonces te voy a vender SIF para tu comodidad. El seguro de transporte principal lo debe tomar el comprador. Si es que quiere tomar, mucha gente me pregunta, profe, ¿el seguro es obligatorio? Eso depende de cada legislación, de cada país, ¿ya? Y de lo que el cliente quiera hacer. Siempre va a haber un transporte, siempre va a estar el costo del transporte, que del flete.
Pero el seguro puede que exista o puede que no exista, y eso va a depender de la legislación, de la necesidad del cliente, de que el cliente diga, ay, si nunca pasa nada, así que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando digo ¿para qué como chileno. ¿Para qué? ¿Ya? CPT es lo mismo, es la hermana gemela de CFR, pero yo lo puedo ocupar bajo el mismo concepto, pero para el concepto CFR es marítimo y CPT en este caso es aéreo y terrestre. Cumple lo mismo, ya el vendedor contrata el transporte principal, pero es responsable de la mercancía hasta cuando deja la mercancía en el avión, sobre el avión, en el puerto de origen, y en el barco, en el camión, perdón, también en el puerto de origen. Contrata el transporte hasta el puerto o aeropuerto destino. Ojo, cuando el profesor dice puerto, no asocien puerto como un puerto marítimo. Todo lugar de transferencia de carga es un puerto. Por lo tanto, existen puertos terrestres, puertos marítimos y puertos aéreos. Que uno le ponga aeropuerto es un cuento aparte, ¿ya? La otra cláusula es SIF, y aquí viene una gran modificación que no existía bajo la publicación 2010. SIF sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir SIF? SIF, primero, la Cámara recomienda que sea para el transporte marítimo, ¿ya? El vendedor entrega las mercancías en el puerto de embarque contratando el medio de transporte principal, ¿ya? El que va a llevar a destino. El riesgo se transfiere en el puerto de embarque, o sea, en la flecha roja. Igual el riesgo se transfiere al momento de embarcar. No porque yo contrate el transporte hasta el puerto de destino, va incluido el riesgo, ¿ya? Por parte del vendedor. Pero además el vendedor contrata una póliza de seguro, póliza o certificado de seguro. Profe, ¿cuál es la diferencia? La póliza es el contrato en sí con la compañía de seguros. El certificado es una o dos hojas que son el resumen de una póliza existente. Estoy hablando en generalidades. Si alguien está moviendo la cabeza en este momento, está diciendo, el profesor está equivocado, es así, ¿ya? Es así. El certificado es un resumen de una póliza y la póliza en sí es un contrato. Los dos sirven para poder desaduanar o tramitar ante aduana. En SIF, el vendedor debe contratar una póliza, pero esa póliza tiene que estar a nombre del comprador. Obvio, yo les vendo a ustedes SIF, ya les contrato el transporte principal, les contrato, a veces se los puedo pagar, pero ustedes me lo van a devolver, y les contrato un seguro. El seguro tiene que tener un beneficiario. Ese beneficiario es el personaje que obviamente, en caso de que pase algún siniestro, va a ser indemnizado. Y el beneficiario en sí tiene que ser, en este caso, tiene que ser el comprador. Y aquí viene la gran diferencia con la publicación 2010. Está claro que el vendedor debe en sí vender con el transporte y el seguro incluido hasta el puerto de destino, ¿ya? Y el seguro tomado a nombre del importador. Pero antes, bajo la publicación 2010, no se decía qué tipo de seguro tenía que tomar el vendedor. No se decía qué riesgos debía cubrir. En términos de clasificación de los seguros, de las pólizas, esto nace de la Lloyd's, el Instituto de Aseguramiento Internacional. Existe la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. Esas son cláusulas de aseguramiento. Hoy día, bajo la publicación 2020, la Cámara de Comercio le dice al vendedor de que el seguro que se toma, si está vendiendo SIF, tiene que ser bajo cláusula A. Y la cláusula A es la que cubre todos los riesgos. Ya es la cláusula más completa para efectos de riesgos en el transporte, en cualquier tipo de transporte, pero se asocia más con el concepto marítimo. Esto no existía antes. Esto no existía bajo la publicación 2010. El vendedor sí tomaba el seguro, pero podía tomar cualquier cláusula. La cláusula A, la cláusula B o la cláusula C. Aquí el vendedor está obligado a tomar la cláusula A favor del comprador. Y si no la llega a tomar, obviamente tiene que informar, estaría incumpliendo con lo que es la normativa, o no normativas, con lo que dice la reglamentación respecto a los 5 terms, ¿ya? Pero es así. Esta es una de las grandes modificaciones respecto al 2010. Y SIP es lo mismo que SIF, el vendedor, pero aquí para el concepto más para el concepto aéreo y terrestre. Y en este caso, es la misma idea, el vendedor contrata el transporte principal hasta destino, y un seguro que toma, también tomando con cláusula A, que es todo riesgo, a nombre del comprador, ¿ya? Y el riesgo se traspasa al momento de embarcar las mercancías.
Y por último, las cláusulas D, que son la entrega en puerto de destino y el vendedor designa y paga el transporte y el vendedor asume el riesgo del transporte principal, ¿ya? DAP. El DAP es una cláusula nueva del 2010 que incluye entregadas en un lugar, delivery at place, es una cláusula del 2010, ¿ya? Pero que en ese momento generó muchas controversias y hubo una pequeña aclaración con la publicación 2020. El lugar de entrega puede ser el puerto, pero generalmente es después de aduana. Ya estamos en el país del importador. Ya estamos, todo esto es el país del importador. Este es el puerto de desembarque, estoy marcándolo con el cursor. Está la zona primaria en el país del importador, la aduana, el transporte interno y la fábrica del comprador como final. Ya aquí el vendedor entrega las mercancías en el punto acordado. El punto acordado puede ser el puerto, puede ser un lugar distinto a la fábrica, por ejemplo, lugares, puertos secos a lo mejor, lugares de desconsolidación. Una desconsolidación implica descarga de mercancías, o en mi fábrica. Pero dice, el riesgo se transfiere cuando han sido entregadas en el punto acordado en el país de destino sin descargar. O sea, si usted me dice, yo le compro DAP, ¿ya? Y me tiene que dejar la mercancía acá en Santiago de Chile en tal dirección, perfecto. Se la dejo, contrato los servicios hasta dejar el camión con la carga cargada, valga la redundancia, sin descargar. En DAP, y eso es lo que antes no se aclaraba, en DAP no se tenía claro bajo la publicación 2010 si era con descarga o sin descarga como responsabilidad del vendedor. El vendedor no es responsable de descargar. Y uno dice, profe, pero es tan simple la descarga, ¿qué problema puede tener una descarga? Si estoy hablando de una caja que pesa 1 kilo, a lo mejor no, pero si estoy hablando de un contenedor, sí puede haber un riesgo mayor en quién descarga y quién asume esa descarga. Si usted quiere que yo le entregue la mercancía en el mismo lugar, pero con descarga, nace esta nueva cláusula para aclarar. La única gran diferencia, el lugar es el mismo, las responsabilidades son las mismas, pero la única gran diferencia para evitar esa confusión del 2010 era este cuento de con descarga o sin descarga. El riesgo se transfiere cuando ha sido entregada en el punto acordado, en el país de destino, descargada. O sea, el vendedor está obligado a descargar las mercancías donde el comprador haya acordado previamente dicha descarga. Si miran este monito, en DAP arriba está la fábrica y está el camión, y hay un camión con una carga, eso es un camión, ya, con 3 ejes. Ese camión está marcando una flecha, y esa flecha está marcando que la carga está sobre el camión sin descarga, y eso es DAP, en un lugar acordado. Y la diferencia con DPU, bien didáctico, es que en este caso la mercancía está descargada, está entregada, pero fuera del camión. Esa es la gran diferencia, que aunque mínima, conllevaba muchos errores, muchos problemas, muchas ambigüedades con la gente que trabajaba en este cuento, con la gente que trabajaba en esta idea. ¿Ya? Y bueno, la cláusula DDP es entregar la mercancía. La única gran diferencia con las otras cláusulas es que aquí, además, acá en las cláusulas anteriores, me vuelvo atrás, en las cláusulas anteriores, aquí el que hace el trámite aduanero de importación, ya sea DAP o DPU, es el importador. Aquí las cláusulas DAP y DPU no incluye el desaduanamiento, ¿ya? No, o sea, no incluye, incluye el desaduanamiento, pero sin el pago de gravámenes. Eso es lo que quiero decir, no incluye el pago de gravámenes. En caso, acá incluye el desaduanamiento, el DDP, pero sí incluye también el pago de los gravámenes. O sea, esta es la cláusula más completa. Ojo, el vendedor aquí hace todo, desde que toma la mercancía en su fábrica, contrata todos los servicios, hace el trámite aduanero de exportación en su país, hace el transporte principal, toma los seguros, hace la descarga, hace el desaduanamiento, el papeleo en la aduana de importación del país, pero todo eso, y el flete interno, el transporte interno, hasta la fábrica del comprador, pero todo eso no es regalo. Ya nunca piensen, jamás piensen que están tomando una cláusula de DDP. Sí, a lo mejor van a descansar, van a evitarse cosas, van a evitarse andar contratando, van a tener la comodidad de que les va a llegar a su oficina, a su escritorio.
Pero todo eso va a venir con el recargo respectivo por todos los servicios que se presta. Por eso hay veces que sí conviene comprar en DDP, por ejemplo, en concepto electrónico, cuando es cosa particular, pero hay veces que no conviene comprar en DDP cuando estamos hablando de cargas de volumen alto, y además los vendedores a veces no venden DDP por lo mismo, porque quieres que te venda DDP, pero eso implica que tengo que saberme toda tu legislación y dejarte, no, lo que más te puedo vender es CIF. Entonces, siempre hay un problema técnico de resolver. El DDP asusta mucho, sobre todo al exportador, cuando hablamos de cargas ya sobredimensionadas o cargas ya con carácter comercial y no particular. ¿Ya? ¿Cómo se deben indicar los Incoterms, muchachos? A ver, esto también es importante, esto también es nuevo. ¿Ya? Nos van a quedar casi media hora para preguntas, si es que hay preguntas, vamos a dar 20 minutos de preguntas nomás. Si es que es. Los Incoterms, esto es nuevo, esto no existía antes. Esto antes se asumía, y uno como profesor lo decía, pero hoy día es obligación. Bajo la publicación 2020 dice que los Incoterms, la forma de cómo indicar los Incoterms en el contrato, en la factura. Se debe indicar el Incoterm seleccionado, más el nombre del puerto, lugar de entrega, más el Incoterm 2020. Así se debe hacer en la factura, al final de la factura, a la factura al final y al lado el monto, por ejemplo, $2.000. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una exportación en el primer caso, Exworld, Almirante Barroso, que sería la dirección del lugar donde yo trabajo actualmente, Almirante Barroso 78, estoy exportando, Santiago de Chile, Incoterm 2020. Esa es la forma correcta. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciéndole al comprador que hasta ahí llega mi responsabilidad, o sea, hasta la fábrica, en domicilio de mi fábrica. El primer caso es una exportación. En el segundo caso lo estoy tomando como si yo estuviera importando. Ya, por ejemplo, voy a importar desde Francia y quiero que sea marítimo y quiero que sea CIF. Entonces, en la factura del francés, porque él va a tener que emitir la factura, el CIF va a tener que decir CIF, Puerto de Valparaíso o Valparaíso, puede ser Puerto de Valparaíso o Valparaíso, está bien, más el Incoterm 2020. Esa es la forma correcta de saber y de expresar bajo qué publicación. Siempre la cláusula tiene que ir acompañada del lugar. Eso nunca lo olviden. Está malo decir FOB y nada más. Si yo voy a vender FOB y estoy en Buenos Aires y voy a vender en Buenos Aires, voy a embarcar por el puerto marítimo de Buenos Aires y voy a embarcar FOB, en la factura a lo menos debe decir FOB Buenos Aires. FOB Buenos Aires, FOB Santos, FOB Valencia, FOB Callao. Siempre está mal dicho la cláusula sin su apellido, y ahora eso ya venía del 2000, de hecho, y mucha gente no lo asume, pero si lo ven en las facturas, dice en la ciudad, y la ciudad no lo dice porque ahí nace la cláusula, sino que la ciudad o el lugar lo dice porque está dejando claro que hasta ahí es la responsabilidad del vendedor en la entrega de las mercancías. Y por ejemplo, en la última dice CIF, Puerto de Valparaíso, o sea, el francés que me está vendiendo en el segundo ejemplo, dice que es responsable de dejar la mercancía en el puerto de Valparaíso sobre el barco, eso se subentiende, y que está bajo la publicación Los Incoterms 2020. El hacer comercio exterior implica muchos detalles. El hacer comercio, yo amo esta carrera, la amo infinitamente. Si después voy a saber quiénes de mis ex alumnos estuvieron en esta, ellos saben que yo me entrego por completo a esta carrera. Me encanta comercio exterior, me encanta hablar de comercio exterior. Estoy chalado, estoy loco por comercio exterior. Al margen de que algunas instituciones estén tomando decisiones de cerrar la carrera, a mí me parece que el comercio exterior es una carrera que tiene futuro, y siempre lo ha tenido. Todos, no hay país que no haga comercio exterior. Dejemos fuera la pandemia. Hoy día se ha ocupado mucho, gracias a la pandemia, si es que puedo decir gracias a la pandemia hemos sabido, yo me involucro, hemos sabido ocupar de mejor forma las herramientas del e-commerce, ¿ya? Y le hemos sacado más partido. Yo que tengo que hacer clases, Teams, Zoom, para mí al principio, en marzo del año pasado, era horrible, pero hoy día yo me manejo muy bien. Y hoy día capacitarse, como lo hace DataSur y como entrega DataSur,
capacitarse ya no es ir a una sala y una pizarra. El profesor, hoy día fui teórico, tratando de ser más explicativo porque es el sentido de esta clase. Pero si ustedes toman cursos, donde sea, bueno, si es DataSur, mejor, ya, donde sea, y toman cursos prácticos, yo logré y aprendí que no hay mucha diferencia depende del profe también, en hacer un curso de la misma forma, en la misma intensidad, con los mismos conocimientos, con las mismas competencias en una clase presencial que en una clase en el aula virtual. Depende del alumno y también depende de cómo el profesor. Yo hago diplomados de comercio exterior que duran 12 sesiones en otras instituciones de universidades chilenas, y funciona muy bien. Les hago la carrera que dura 2 años, una carrera técnica en Chile de comercio exterior. Se los hago en 12 sesiones de 3 horas cada una y pasamos por todo esto y enseño todo lo que sé yo, ellos que no saben. En Incotel lo aplicamos, gravamen, formas de pago y todo. Por eso, esto es una de las grandes partes de comercio exterior. Siempre uno tiene que estar actualizado. Todas las personas que me están escuchando y saben y trabajan en comercio exterior, se metieron, si no es la primera, se metieron en una carrera súper estresante, súper que te rompen los nervios, que te quema, ya, porque las operaciones, sobre todo los documentos, trabajar con el respeto que me merecen a mí, hay clientes que son súper ordenados y hay clientes que son súper desordenados, hay clientes que no entienden de que tienen que mandarte un certificado de origen validado por instituciones y te pierdes y te caes a piso, esos famosos, sobre todo cuando partió el acuerdo con Chile-China, estoy hablando en nuestro caso, a los chinos les costaba mucho entender el formulario F. Otros países también aplican el mismo formulario F, pero les costaba mucho, 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 mucho. Y eso generaba muchos problemas. Pero, ¿cómo se van quitando estos problemas, muchachos? Se van quitando con el conocimiento. Ustedes no tienen que ser técnicos en comercio exterior ni ingenieros en comercio exterior para trabajar en comercio exterior. Yo conozco mucha gente que se derivó del área de contabilidad, se derivó a trabajar a comercio exterior. Y él, como monito, seguía todo lo que le decían. FOB, pero nunca se preguntaba qué era FOB. Y tengo muchos alumnos que están tomando cursos de comercio exterior y van entendiendo el por qué era FOB y no era de otra forma y a tomar decisiones. Por eso, esto es una parte que le está regalando DataSur. En este caso me tocó a mí impartir esta clase en donde se espera que el alumno sepa algo. Si alguien tenía la perspectiva de que aquí iban a aprender Incoterms, o sea, el aprender implica mucho más que lo que yo acabo de pasar. Aquí estoy solamente haciendo una reseña, un conversatorio poco menos que autoritario, hablo yo, de lo que son los Incoterms, para dejar claro un tema importante, y así van a haber cápsulas, tómelo como una cápsula de 1 hora y media, de 2 horas, respecto a lo que es los Incoterms o las cláusulas de compraventa, que son sumamente importantes. Si alguien me quiere preguntar si el 2030 va a haber COVID, no lo sé, pero sí yo creo que va a haber actualización de los Incoterms en el 2030. ¿Ya? Listo. Eso por mi parte. Patricia. Da tiempo para preguntas. Ese es un barco. Y ese soy yo. Esa era la foto que yo quería que pusieran. Y no la pusieron, pues la puse yo. Listo. Muy bien. Antes de pasar a un par de preguntas que hay, no quiero dejar la oportunidad, profesor, de que mucha gente los saludó por el chat, sus antiguos alumnos. Yo como profesora también valoro esto, así que voy a nombrarles los saludos de Ana Riveros, Angélica Muñoz, Carla Galdames, Jan Castillo, Diego Álvarez, Jessica sin apellido, Hidalgo, Doris Silva, Elcira Fuentes, y hay una persona que dice Bartolomé Salom, que dice que es una excelente presentación. Dicho esto, paso a la primera pregunta. Saludos. Que realizó Claudio Gutiérrez, que dice: cuando un importador quiere reclamar contra un exportador o viceversa por algún incumplimiento, ¿se va directo a la CCI, a la Convención de Viena, o se parte por algún tribunal local del país del demandante? Mi recomendación, cuando un importador tiene un problema con un exportador, la primera recomendación, no sé si sea el Claudio Gutiérrez, mi colega, mi agente de aduana, no sé si sea el mismo, no creo que sea él. Pero a don Claudio Gutiérrez le recomiendo de que primero se solucione, vea el contrato, y que si el contrato establece alguna condición respecto al incumplimiento de alguna de las partes,
¿ya? Pero si el contrato establece alguna solución de por medio, se hace lo que hace el contrato. Pero la lógica es ir a la Convención de Viena, no a la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio establece reglas, pero no soluciona controversias, ¿ya? Entre particulares. Es la Convención de Viena. Pero para evitar todos estos problemas, siempre yo digo, y también va a depender del incumplimiento, o sea, valoremos el incumplimiento. ¿Cuánto es el valor del incumplimiento que me afectó a mí como comprador? Es la Convención de Viena la lógica de recurrir a ella, pero para eso hay que contratar abogados en Nueva York y todo el cuento. Por eso también te digo yo, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? ¿Por qué no lo hago en términos locales? Porque los países se basan en su legislación interna. Por lo tanto, yo no puedo, por ejemplo, o sea, yo puedo alegar contra un vendedor que está en Brasil, pero el vendedor que está en Brasil va a apelar a su legislación que a lo mejor no coincide con la legislación chilena en ciertos aspectos. Por lo tanto, es súper difícil solucionar un problema aplicando solución a través de las legislaciones de los países del vendedor al comprador. Esto lo salva todo, tomar un seguro contra uno puede tomar un seguro contra cualquier cosa, incluso contra inconvenientes en el contrato, incumplimientos en el contrato de compraventa. Eso. Muy bien. Segunda pregunta de Luis Meléndez. Dice, él comenta que los seguros en efecto a raíz del COVID podrían influir en una pronta modificación de los Incoterms. Sí. Yo también pienso lo mismo. Luis se llama, ¿no? Luis. Luis Meléndez, sí. Hola Luis, yo también pienso lo mismo. Yo también pienso que los seguros también van a entrar a modificarse. O sea, si hay una modificación, una cosa importante, los Incoterms tocan el seguro, pero como efectos de como efectos de algo lógico que va dentro de un contrato de compraventa, independiente de los riesgos que se asuman o los riesgos que se paguen. A lo que voy yo creo que sí, yo creo que a lo mejor vamos a tener una publicación de actualización de los Incoterms basándose con el cuento del seguro y todas las cláusulas que impliquen seguro, como las cláusulas SIF o SIP, que son las dos que tienen seguro obligatorio, a lo mejor también tomando el inconveniente del COVID y toda la transmisión de documentos. Puede ser, pero eso yo creo que va al margen, es una cosa de actualización que lo va a tener que tomar. Si no es tan grande, no va a valer la pena hacerlo tan rápido y esperar hasta el 2030, pero yo creo que sí o sí el comercio internacional y el manejo de este comercio y todo lo que tenga que ver con el manejo de mercancías, documentos, seguros, transportes, la pandemia nos va a hacer cambiar y ya nos está haciendo cambiar. Así que opino lo mismo que Luis. Muy bien. Acá hay otra pregunta de Gabriel Sangüesa que dice, ¿cómo se conectan los Incoterms con Tipping Terms? Por ejemplo, Free In sería Full Liner Terms, Liner Terms, Hook. Eso es materia, no, los Incoterms no se conectan, eso es materia de naviera, de transporte, por lo tanto, eso es la forma de la carga de la mercancía, pero eso ya con el transportista, con el embarcador, no hay una conexión, o sea, que porque sea FOB, tiene que ser full line, como lo mencioné él, son abreviaciones para efectos del transporte, no hay una conexión directa respecto a eso, o sea, yo estoy hablando de los Incoterms, independiente cuál sea el contrato de carga de la mercancía, si es full, si es compartida, si es consolidada, si es antes, después, etcétera. Eso no hay una conexión directa a lo que yo estoy explicando. Si él quiere más de eso, yo tengo más materia de eso, en donde sí hay conexiones, pero cuando se habla del transporte internacional. Y ahí saltan los Incoterms, pero no de los Incoterms al transporte internacional. ¿Ya? ¿Algo más? Perdón, ahora sí. Otra pregunta de Fernanda Moreno dice, cuando una mercancía viene en CIF, algo pasa con esa carga, ¿el comprador debe reclamar a la aseguradora o es el vendedor? El comprador. Cuando ustedes compren CIF o SIP, recuerden que CIF o SIP, el que toma el seguro es el vendedor. Lo toma a nombre del comprador. Y si la carga le pasa algo, el comprador es el que tiene que reclamar ante la compañía aseguradora porque él es el beneficiario, no el vendedor. El vendedor solamente tomó un seguro a favor del comprador.
Ojo, importante, buena pregunta también. Cuando ustedes compren SIF o SIP, el seguro va a ser tomado por el vendedor afuera, pero ustedes tienen que, ojalá, decirle al vendedor que les diga en qué compañía de seguros va a tomar ese seguro. ¿Por qué? Porque ojalá que esa compañía de seguro que está, por ejemplo, en España, que el vendedor está vendiendo SIF, va a tomar un seguro a nombre del comprador que está en Chile y lo va a tomar en una compañía de seguro en España, ojalá esa compañía de seguro en España tenga una filial o una sucursal en Chile, para efectos de que si que le llega a pasar algo a la carga, es el comprador el que tiene que hacer todos los trámites de liquidación para que lo indemnicen. Y si no tiene oficina esa empresa, esa compañía de seguros en Chile, igual le van a pagar, pero se va a demorar mucho más. Es el comprador el que tiene que hacer todo lo que, si a la mercancía le pasa algo y él lo compró bajo SIF o SIP, es el comprador el que tiene que encargarse de aclarar y que lo indemnicen y presentar todos los papeles para efectos de que la compañía de seguro responda. Muy bien. Sebastián Farfán pregunta, si no se respetan las condiciones establecidas en factura, ¿con quién se reclama? Es que esa pregunta es muy amplia, pues es como decir que si yo salgo a la calle y toque queda y no me pillan, ¿a quién reclamo? A nadie, no me pillaron. A ver, pero házmela de nuevo, a ver, para yo darle un contexto. Yo le puedo dar un contexto a lo que está preguntando Fabián. Házmela de nuevo. Si no se respetan las condiciones establecidas en factura, ¿con quién reclamo? Ya, primero no sé si él es vendedor o él es comprador. ¿Ya? La factura, si él es comprador, él tiene que reclamar directamente con el vendedor. Y si el vendedor no cumple es porque no se estableció previamente la condición a cumplir. ¿Ya? Por eso es importante un contrato previo en donde se establezcan obligaciones del vendedor y comprador. Por eso va a depender. Si él es comprador y no se cumplen las condiciones, por ejemplo, no se cumplió, en vez de que me llegaran 3 lámparas, llegaron 3 zapatillas, ¿ya? Y las 3 zapatillas no se cumplió la condición. ¿Con quién reclamo? O sea, lo primero es reclamar con el vendedor. Y si el vendedor no me da respuesta, es porque era un mal vendedor. O sea, yo tengo que saber a quién le estoy comprando. Es el principal miedo que tiene la gente al momento de comprar por primera vez. ¿Y valdrá la pena? Me responderá. Eso depende de lo que se acuerde previamente. Y también depende del monto. Pero por eso les recomiendo que siempre tomen seguros. Siempre tomen seguros. Los seguros son súper baratos. Y si no te responde el vendedor, o sea, el tomar un seguro, muchachos, no implica de que si yo tomo un seguro me van a llegar las lámparas. No, no, mejor me van a llegar las zapatillas. Pues yo pedí lámparas, pero me van a indemnizar. ¿Por qué? Porque por el no cumplimiento de la mercancía que yo pedí. Por lo tanto, la pregunta es muy amplia. Yo la puse en contexto asumiendo que el alumno era el comprador. ¿Ya? Ok. Pablo Aya pregunta, dice, habla sobre los hermanos gemelos. Dice, No, FSA. es una forma de decir yo mía, no es una que se llama. Sí, pero a raíz de eso dice son FOF, FSA, CFR, CDT, ¿y cuál más? Ya. Primero es una forma mía coloquial de decir gemelos, no lo busquen como cláusulas gemelas en Google, por si acaso. ¿Ah? Yo hablo de igualdades. FOB es igual a FSA en términos de operatividad, ojo, en términos de operatividad, no en términos de concepto y cosas así. CFR, CPT, CIF, CIP. Ahí están las 3. Ok, hay un participante que pide si le pueden explicar los polivalentes. El polivalente es un transporte. Polivalente significa de que estoy ocupando en un solo contrato, estoy ocupando varias vías de transporte. Es como un concepto multimodal. Es un concepto multimodal. Ejemplo, yo puedo llevar una carga de aquí, disculpen que sea referente Chile, porque estoy en Chile. Una sola carga, un solo embarque de aquí a ver, pongamos un ejemplo bien de aquí a Barcelona, ¿ya? Y contrato un transporte multimodal, que es polivalente, que quiere decir que bajo un solo contrato hay distintas vías de transporte. Por ejemplo, voy a tener un trayecto de Santiago a Valparaíso terrestre, de Valparaíso a Barcelona marítimo, y supongamos que va de Barcelona a una ciudad interior de España terrestre. Hay 3 vías de transporte, 2 terrestres y la principal que es marítima. Si eso yo lo uno en un solo contrato,
Porque pues, hay 3 contratos, contrato en Chile, contrato internacional y el contrato en España. Pero si yo lo uno en un solo contrato, negocio con un embarcador un solo contrato, eso se llama multimodal. Eso es polivalente, que yo puedo ocupar distintas vías de transporte para un solo viaje, bajo un mismo contrato. Muy bien. Luis Meléndez dice, ¿qué documentos oficiales y formales celebran la entrega e incumplimiento de Incoterms, facturas, guía de despacho, VL, acta de liberación u otras lo son? No entiendo la pregunta, y yo cuando no entiendo la pregunta no contesto porque arriesgo demanda. A ver, de nuevo. Mezcla muchas cosas. El nombre primero para dirigirme directamente a él. Luis. Vamos, Luis. ¿Qué documentos oficiales y formales celebran la entrega en incumplimientos de Incoterms? Una factura, guía de despacho, VL, acta de liberación u otras. La factura. Si me lo pregunta de esa forma, la factura es la que manda. Ok. COMEX dice acá, ¿se puede retractar de una cláusula ya negociada? Sí, siempre y cuando el vendedor te permita modificar la orden de compra. Sí, pues. Si está hecha la orden de compra bajo cláusula FOB y te das cuenta en 2 días que no era FOB, que preferías SIF, y no hay nada todavía hecho y la mercancía no ha salido todavía en proceso y hay tiempo, sí, te puedes retractar, pero eso va a depender en qué momento te retractas. ¿Ya? Sí, se puede. Hay que modificar la orden de compra. Y siempre y cuando exista voluntad del vendedor. Muy bien. R. Rodríguez pregunta, ¿qué condiciones se debe establecer en un contrato compra-venta para el importador para efectos de extra costos como demurrage, detention Demoras. en destinos, sabiendo que el importador cerramos órdenes para aproximadamente un año los embarques? Por favor, comentar, gracias. O sea, todas las demoras. Léeme nuevamente la primera parte de la pregunta. La ¿Qué, primera parte. Sí. qué condiciones se debe establecer en un contrato compra-venta ¿Ya? para el importador para Sí, efectos para de el importador, sí. extra costo, como Sí, ya. demurrage, detention en No, destino? en los contratos de compraventa, o sea, en la factura comercial, difícilmente se puede establecer, o sea, el vendedor puede asumir esos mayores costos por entrega, por demoras en la entrega de las mercancías, sobre todo cuando estamos hablando de un contrato anual, ¿ya? Y uno no sabe, por ejemplo, hoy día hay sol en Valparaíso, pero mañana por el puerto se cierra, entonces eso genera una demora en la entrega y otros gastos más que generan la demora y que el puerto no está funcionando y no es culpa de la compañía naviera, ¿ya? Esos costos deberían estar asumidos o sea, generalmente el vendedor se desliga de eso, a no ser que el comprador sepa negociar bien eso en términos de las demoras en la entrega de mercancías por condiciones climáticas o por huelgas, por ejemplo, que también pueden cerrar un puerto, sobre todo cuando los contratos son anuales. Ese es el riesgo de tomar un contrato que se materializa en un año más, que no sabemos lo que va a pasar más adelante. Por eso que también hay seguros que tú puedes tomar para efectos, el importador puede tomar perfectamente un seguro, independiente que el vendedor pueda, oye, yo puedo reasegurar una mercancía, el vendedor puede tomar un seguro y el comprador también puede tomar un seguro contra las posibles demoras en la entrega de mercancías porque el puerto tiene problemas para despachar, ¿ya? Así que seguro, ¿no? ¿Ya? Y o negociar bien con el vendedor para efectos de evitar ese problema. Ok. Ya Dani Dalbosco pregunta, si la condición es FOF y contraté los servicios de un embarcador y pasa algo con la carga en el barco, ¿quién responde? ¿Hay algún seguro involucrado? A ver, ¿cómo que si ella compró FOB? Sí. Ya, Y dice, contraté servicios de un embarcador. ya. ¿Pasó algo con la carga en el barco? ¿Quién responde? Si hay algún seguro involucrado. No, pues. Ella compró, perdón, ella compró FOB. Ella compró FOB y le embarcan la mercancía, por lo tanto el vendedor dejó de ser responsable de las mercancías al momento de embarcar. Ella compró FOB, hizo el contacto, ella contrató el transporte principal a través de un embarcador, un freight forwarder, por lo tanto es responsabilidad de ella haber tomado un seguro por la carga que se embarcó. El freight forwarder o el embarcador solamente le hizo el contacto, por lo que yo estoy viendo, contacto del transporte. Lo más probable es que le haya ofrecido también un seguro, pero si no hay seguro es responsable ella. ¿Ya?
a no ser que sea responsabilidad del embarcador haber embarcado una carga y él mismo haber participado en el daño de la carga. Pero durante el trayecto, si no hay seguros tomados, es responsabilidad de ellos. Muy bien, en honor al tiempo, quedan igual algunas preguntas, pero les pido a todos los participantes que las hagan llegar a el correo capacitaciones@datasur.com y se las enviaremos al profesor para que se las pueda contestar. Agradecemos la participación de todos ustedes. Recuerden que este lunes comenzamos el curso Cómo se desarrolla un plan estratégico para pymes, exportación e importaciones. Muy buen curso. Excelente. Y agradecer al profesor Salvador, ¿cierto?, por esta clase sumamente interesante. Muy Muchachos, buenas tardes a todos. Gracias por su participación. Disculpen mi forma de hablar rápido. Gente que me conoce, gente que quería a lo mejor opinar muchas cosas más. Se trató de ser lo más didáctico posible. El comercio exterior es súper interesante, muy bonito. Amen lo que hacen. Y no crean de que el comercio exterior va a desaparecer. El comercio exterior va a existir y va a existir siempre. Vivan todos los que trabajan en el comercio exterior, porque todos saben que sufrimos harto cuando trabajamos en comercio exterior. Y saludo a todos mis cachorritos de comercio exterior que están por ahí, diluidos por todo el mundo. Un gusto. Chao, chao. Chao.